Bien, ¿qué dice este ejercicio? Bueno, un generador síncrono trifásico de 9 kVA, 208 volts, 120 RPM y 600 Hz, además de conectado en estrella, tiene una resistencia en el devanado de campo de 4.5, ¿sí? La impedancia del devanado de armadura es de 0,3 más 5i, ¿sí? Porque en la impedancia, claro, ahí está incluida la resistencia y la, la reactancia síncrona, ¿sí? Cuando el generador opera a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en adelanto, la corriente en el devanado de campo es de 5 amperes. ¿Sí? La pérdida por rotación me lo dan ahí como 500 watts. Y al respecto me pide determinar el diagrama fasorial. Así que bueno, lo primero que vamos a revisar aquí es el tema del diagrama fasorial, que en realidad es el simplificado para esta máquina. El que a lo que voy con simplificado es que no toma en consideración la dirección de los flujos, ¿sí? Que generalmente igual se presenta, de hecho creo que las PPT del profe están, que uno que tiene muchas flechas, es donde se consideran los flujos, por ejemplo, el flujo del rotor, ¿cierto? El flujo de estator, etcétera. Así que, primero que todo, para revisar el diagrama, si el diagrama no es complejo, vamos a ver primero que todo en lo que sería el circuito equivalente de esto, ¿ya? Así que, de manera completa, por así decirlo, tenemos lo que sería el campo, que generalmente, bueno, tiene un devanado, obviamente, que es donde se genera este flujo, y tiene una resistencia que se puede ir ajustando, ¿sí? Generalmente se toma como referencia de igual manera que en la máquina de C. Y como sabemos, esto de acá eh, se alimenta con una tensión que es DC, ¿sí? Este devanado es DC. Y donde se produce la tensión inducida en la máquina es en el estator, que generalmente es trifásico, pero para simplificar eso también, veamos solamente el modelo de una fase. Entonces, de esta manera nos queda la tensión inducida, ¿cierto? Que podemos llamarlo EA, y eh, la suma de las reactancias, ¿cierto? Que sería la reactancia síncrona, que es el XS, y tenemos también la resistencia del devanado. Esto de acá luego se conecta o tiene una tensión de salida, que llamémosla que es una tensión por fase. Bien, primero que todo, para revisar lo que sería el, el tema del factor de potencia, se comenta acá que existe o está suministrando, ¿cierto?, una carga que tiene un factor de potencia de 0.8 en adelanto. ¿Qué nos indica esto? Si tomamos como referencia la tensión de fase, que podría ser, que nos referimos a esto, esta de acá es la tensión de fase. Esta va a ser nuestra referencia con ángulo cero, ¿sí? Si tomamos como referencia esto, yo sé que está en adelanto la corriente que circula por acá, que sería esta de acá, ¿sí? Llamémosla IS o IA, ¿sí? IA mejor. Yo sé que está en adelanto esta corriente, por lo tanto, ¿cuánto está en adelanto? Bueno, está un valor angular que se puede determinar mediante el factor de potencia que me están dando, pero esta Andrés, corriente estaría Andrés, aproximada. perdona, Sí, dime. ¿cómo, cómo sabes que están adelanto? Acá dice, sí, dice cuando el generador opera Ah, a perdón, plena perdón, perdón, carga sí, 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 con factor de perdón, potencia en ahora adelante. veo. Sí, eso generalmente se da, ¿no? Es difícil no darlo y también es difícil que ustedes no lo den, así que ahí acuérdense siempre de decir si están adelante o en atraso cuando les pregunto. Ot- Otra cosa que te iba a Sí, preguntar, Andrés, se dime. supone que un generador no debería ser el circuito equivalente al revés, o sea, porque el lado izquierdo ¿Mm? es el campo, el lado ¿Sí? derecho no debería ser como al revés, porque realmente lo que está haciendo es que el voltaje de C no se usaba para girar, empezar a girar
el rotor para que Sí, llegara a la velocidad sincrónica, pero mira, ese era un motor, ¿no? sí, mira, lo que pasa es que, mira, para explicar un poco el funcionamiento de esto, claro, está funcionando como generador. Lo que pasa es que recordemos que aquí tenemos, en este caso, una fuente que es el motor sincrónico, es algo aproximadamente de esta manera. Tengo, bueno, el devanado del motor, ¿cierto? Que tendría aquí, y de acá salen las tres conexiones, ¿sí? Tengo entonces su eje. Este es un tipo de motor en todo caso, porque hay otras formas de hacer motores sincrónicos. Entonces tengo un eje. Entonces digamos que este eje está rotando mediante una fuerza, bueno, se está complementando mediante la rotación que se produce por una fuerza mecánica externa, y a su vez este eje tiene esto lo que se llaman los anillos puestos en esta parte de aquí, que en realidad los anillos son para, bueno, lo explico el tiro. Tengo los anillos, ¿cierto? Y tengo, o puedo tener conectado un motor que puede ser DC, ¿sí? Entonces cuando esto gira, además de hacer girar el rotor, que sería de la máquina sincrónica, esta de acá, gira esta, ¿sí? Y lo que hace es que acá se produce un... Bueno, esto es trifásico, pero esto se debe conectar de tal manera que aquí yo voy a suministrar la corriente desde este motor DC, la cual va directamente al rotor de la máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este motor DC lo que hace es suministrar el campo que encuentro acá, esta parte de aquí. Suministra este campo, que es el campo de rotor. Luego, al girar el rotor, bueno, aquí ya está girando, ¿cierto?, con una fuerza externa, pero al rotor ahora, al estar alimentado con una corriente, lo que hace es que genera un flujo, y ese flujo se enlaza en el estator del motor sincrónico, que sería entonces esta tensión inducida. Dime si se entendió. Sí, no, sí, hasta ahí. Lo que pasa es que, claro, si lo comparo con las máquinas DC, el lado izquierdo era el campo, era el estator, y el lado derecho era el rotor, que era la Ah, armadura. sí, pues sí, sí, claro. Pero en este caso claro, el circuito equivalente es parecido, pero el lado izquierdo vendría siendo el rotor, y el No, lado, no, o sí, la armadura, y el lado derecho vendría siendo el estator. sí, o sea, bueno, en este caso la armadura, que es donde se induce la tensión, es el estator, sí, El eso sí, estator, claro, claro. eso, que un Y la, poco y enredado, pero la- sí. claro, sí, no, sí, en ese caso sí. Y en este caso, claro, el rotor estaría siendo donde se produce el campo, claro, es al revés, sí. De hecho, si tú tenías una máquina DC que funciona como generador, también ocurre lo mismo, es al revés, en ese caso, la tensión que se induce se va a inducir en el estator, sí. Perfecto, sí. Ya. Bien. eh, ya, entonces tenemos la tensión que es de fase, que es de salida, que está en los terminales de la máquina. Y yo sé que la corriente está en adelanto. Por lo tanto, podría dibujar la corriente de esta manera. Y esta es nuestra IA. Y esta tiene un ángulo que, bueno, es el ángulo que viene del factor de potencia, que si lo dejo de esta manera, coseno de, generalmente esto es, puede ser phi, tendría este ángulo phi acá. Bien, si analizamos el circuito ahora, esta corriente que circula por acá va a provocar obviamente una caída de tensión que se va a provocar en esta resistencia, ¿sí? Provoca una caída de tensión en esta resistencia. A ver, a lo mejor la referencia al otro lado. Provoca esta caída de tensión que podríamos llamarla BRA. Y como es una resistencia, esta caída de tensión en realidad va a tener el mismo ángulo que tiene la corriente, ¿sí? Por lo tanto, si yo la dibujo, va a ser algo de esta manera, ¿sí? Aproximadamente de esta manera, que esta sería nuestra BRA, y este ángulo de acá va a ser phi, ¿cierto? Bien, de igual manera,
sabemos que esto va a provocar una caída de tensión en la reactancia, que a este le voy a llamar Bs, ¿ya? Y esta caída de reactancia, bueno, lo que va a hacer es que va a agregar una componente de 90 grados, ¿cierto? Lo que sería la corriente. Por lo tanto, si yo a esta corriente le agrego estos 90 grados, me quedaría algo más o menos de esta manera, ¿sí? O sea, aproximadamente, bueno, que la corriente la dibujé muy... Bueno, sería algo más o menos así, ¿sí? 90 grados. Por lo tanto, esta caída de tensión va a ocurrir con respecto a un ángulo parecido a este, que yo sé que aquí también puedo dibujarlo, que sería 90 grados con respecto a esta. Por lo tanto, puedo dibujar esta caída de tensión hacia acá, ¿ya? Que esta sería nuestra Bs. Así, recordar que en el caso de esta máquina, eh, la reactancia síncrona es mucho mayor que la resistencia, ¿sí? Así que generalmente, para cuando uno determina, por ejemplo, la potencia de la máquina, desprecia la resistencia. Bien, y de acá lo que obtenemos entonces sería la relación con la tensión inducida, que sería algo que yo la puedo dibujar desde esta referencia, porque sería la suma, hasta acá. Y esta de acá entonces sería mi tensión inducida. Y, importante, es el ángulo entre la tensión de salida y la tensión inducida, ¿sí? Que es esta de acá. Importante es porque recordemos que la potencia, para un motor sincrónico se define como, lo voy a escribir acá abajito, estoy llenando de cosas acá, pero todo sirve como información. Se define como 3 veces esta tensión de salida por la tensión inducida partido en XS por el seno del ángulo que se denomina como ángulo de carga, ¿sí? Que es el ángulo entre las tensiones que están descritas en este diagrama fasorial. Ya, y bueno, así se construiría en este caso el diagrama fasorial. La idea de esto es que no tengan que aprenderse de memoria, porque en realidad construir este que es simplificado es fácil, ya. No tiene una complejidad, sino que hay que tener en consideración primero cómo está distribuido la corriente. En este caso, como me dan el factor de potencia, puedo determinar si hacia qué dirección más o menos está. Obviamente esto no está completamente a escala. De hecho, seguramente están muy exageradas las tensiones, pero la idea es que se aprecie, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Todavía no, no, creo. ¿Cómo? No, todo bien. Ya, ya, listo. Ya, pues esta sería la primera, ¿sí? Eh, lo siguiente es determinar Andrés, el... Dime. junto al lado del VRA, en el diagrama fasorial, ¿qué es lo que dice ahí? Ah, sí, no se ve muy bien, pero lo que quería hacer en esa parte era repetir el ángulo que viene del factor de potencia. ¿Sí? Porque como la corriente, bueno, en este caso la caída de tensión con respecto de la resistencia va a tener el mismo ángulo de la corriente, así que en realidad esto de acá era un phi, ¿ya? ¿A eso te referías, cierto? Sí, gracias. Sí. Ya. Ya, pues entonces ahora me pide la eficiencia del generador. Entonces aquí vamos a ver otra cosa que también es importante bueno, que lo tengan en consideración para todos los tipos de máquinas, que es este típico diagrama de potencia, ¿sí? Entonces vamos a construirlo para este caso. Aquí vamos a tener entonces la potencia de entrada. ¿Qué es la potencia de entrada?
se obtiene por el torque aplicado, o sea, el torque justo en la entrada, o sea, la relación directa entre la fuerza mecánica que está moviendo el motor, la máquina, perdón, y el eje, ¿sí? Que sería entonces el, el pain. ¿Y cómo determino este pain? Bueno, es el torque aplicado, como les digo, justo en el eje, o sea, antes de considerar cualquier tipo de pérdida por la velocidad de rotación. Que bueno, a ver cómo se calcula la potencia, ¿cierto? En mecánica. Luego lo que tengo, primero son pérdidas relacionadas a, bueno, puede ser pérdidas misceláneas, ¿cierto? Pérdidas cualquiera. Luego tengo pérdidas relacionadas al roce y ventilación, que como ustedes saben, mientras esto gira, obviamente hay resistencia, por ejemplo, del aire. El aire genera una resistencia que obviamente se induce, provoca que el torque caiga, ¿cierto? Que haya una disipación de potencia. De la misma forma, si yo tengo o bueno, se tiene un equipo que está ventilando la máquina para que no se caliente, lo que pasa ahí es que eso entrega otra corriente de aire, por así decirlo, agregada. Por lo tanto, tiene que haber una pérdida considerada con respecto a esto. Después, como generalmente se considera, que serían las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo son las pérdidas por histéresis, por corrientes parásitas. Y de acá, entonces, pasamos a lo que sería la conversión, ¿sí? Lo voy a denotar de esta manera, que esta de acá sería la potencia convertida. Potencia directamente a energía. ¿Qué sería, en este caso, la potencia que justamente se suministra a tensión inducida? O sea, estaríamos en este punto azul, estaríamos ya en este lado de acá. Y como ustedes ya deben manejar, al inducir la tensión ahí, luego, para yo entregar la potencia final, que tengo esta pérdida de resistencia real. Así que luego de esta parte de acá, tengo las pérdidas que serían eh, con respecto a pérdidas SU, si perdía en el cobre. Y aquí obtengo entonces mi potencia de salida, P out. Así que al respecto de esto, me piden la potencia de salida para esta máquina. Asumiendo que tengo una pérdida por rotación, o pérdidas rotacionales generales, o sea, miscelánea y pérdida de roce y ventilación de, de 500, ¿sí? Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que para determinar la eficiencia, esta se calcula como la potencia de salida partido en la potencia de entrada, ¿sí? Bien, la potencia de entrada no la conozco, pero la potencia de salida, asumiendo que está trabajando en condiciones nominales, sí, o sea, puedo determinarla a partir de, bueno, puedo determinarla a partir de los datos que tengo acá. Entonces, por ejemplo, el generador síncrono tiene es de 9 kVA, así que vamos a asumir esa como la potencia de salida, ¿sí? Así que, primero que todo, tengo que la potencia de salida, bueno, va a ser la potencia aparente, pero eh, necesito multiplicarla por el factor de potencia, ¿cierto? O sea, hace la potencia aparente por el factor de potencia de la máquina. Por eso 4. La potencia aparente entonces es la tensión, la potencia de placa, que sería los 9 kVA,
por entonces el factor de potencia, que en este caso es 0.8. Así que aquí sería por 0.8. Y esto no sé cuánto da, a ver, voy a abrir más datos. Bueno, igual tengo la calculadora acá del... Sería 9 por 0.8. Chuta. Ya es aproximadamente 7.2 kilowatts. Esa sería mi potencia de salida. Entonces, a partir del diagrama, yo sé que la potencia de entrada la puedo calcular como la suma de todas estas pérdidas. O sea, va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas en el núcleo más las pérdidas por roce y ventilación más las pérdidas misceláneas. ¿Sí? O sea, es posible entonces calcular cuánto vale esto. Bien. ¿Cuál es la segunda pérdida? P out más P. Lo voy a decir de nuevo. Es las pérdidas en el núcleo. Núcleo. Perdón. Okay. Bien. Eh, ya. Bueno. Vamos a asumir de acá. Bueno, pérdidas CU. Sí, eso falta. Pérdidas CU. Bien. Vamos a asumir que todas estas de acá son las pérdidas por rotación. Ya. Yo sé que la del núcleo no deberían ser pérdidas por rotación, pero generalmente como se incluye antes de la potencia convertida podemos asumirla. ¿Ya? Estas son pérdidas rotacionales. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es determinar esto con respecto a las pérdidas del cobre. Pérdidas, voy a llamar pérdida R, ¿ya? Pérdidas R más pérdidas C. Ahora, bien, una pregunta. ¿Creen que, bueno, yo comenté de dónde se calculaba la pérdida CU, pero creo que me faltó considerar algo para poder determinar la eficiencia completa de la máquina. Yo dije que había que calcular la pérdida con respecto a RA, ¿cierto? Pero ahora me acabo de fijar que tengo mi resistencia al devanado de campo, ¿cierto? Que sería esta resistencia que marqué como si pudiese ser ajustable, pero bueno, asumamos que no lo es, ¿ya? Entonces, lo que me faltó considerar es que, bueno, dentro de estas pérdidas CU se encuentra la pérdida de este devanado, obviamente, porque hay disipación acá. Por lo tanto, para calcular esta pérdida CU, que es esta de acá, el PCU va a ser igual a las pérdidas en RA más las pérdidas en F, ¿sí? ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, en el caso de la RA sería la resistencia por la corriente al cuadrado más el caso de la pérdida en el campo sería la resistencia de campo por la corriente que circula por el campo, que de hecho es un dato que se entrega, ¿sí? Lo tengo acá. Dice que, bueno, tengo que la resistencia del devanado de campo es 4.5 y la corriente es 5. Así que puedo calcularla sencillamente. Bien.
Bueno, calculemos esto, pues esto de acá sería RA por una corriente que aún tampoco determino. ¿Cuánto valía RA? 0.3, ¿cierto? Sí. Sería 0.3 por la corriente A, que aún no determino, más RF, que es 4.5, y la corriente de campo es 5. O sea que sería 4.5 por 5 al cuadrado. Ya, aquí entonces me falta determinar cuánto vale IA. Bueno, ¿y cómo puedo hacer eso? Voy a tratar de dejar esto en una parte para no... bueno, después lo enmarco. Bueno, IA, que obviamente aquí única... bueno, puedo determinarlo todo, así que IA va a ser igual a... eh, va a ser igual a... A ver, porque tengo la potencia aparente, sí, S va a ser igual a la tensión por la corriente, sí, puedo calcularlo de acá. Entonces, de acá tengo que IA va a ser igual a la potencia aparente de la máquina partido en B. Bien, entonces de acá tengo que la potencia aparente, que es la que está como dato de placa, es 9000 partido en esta tensión. Pero recordemos que esto de acá es un modelo de fase y mi tensión de placa, o sea, tensión de salida de la máquina, es un dato que es de línea, ¿sí? A ver, o no, tensión trifásica. Sí, porque ese dato debiese ser de línea y está conectado en estrella. Claro, porque no dudo que, a ver, trifásico no dice que fuese por fase. Por lo tanto, esa tensión que está marcada ahí tiene que ser una tensión de línea. Sí, está bien. Sí, tensión de línea. Sí, bueno, sí tiene que ser tensión de línea. Ya, entonces al respecto, como es tensión de línea, el voltaje que tengo que considerar acá va a ser el dato de placa, que va a ser tensión de línea, partido en... Esperen, no, aquí me equivoqué, ¿cierto? Si no... A ver, esto de acá está mal. Porque si tengo valores de línea, por lo tanto, aquí falta un término. Y ahí sí. Sí, me faltaba el radio 3, así que perdón. Ahí sí. Ya. Ahí sí, me faltaba ese radio 3 porque es trifásico. Ya, entonces de aquí ahora sí, voy a obtener que la corriente IA va a ser igual a la potencia aparente partido en raíz de 3 por la tensión. Que en este caso la tensión, como es de línea, la mantengo de esta manera, ya que recordemos que esta definición para calcular la potencia aparente es de línea. Ya, pues sí que de acá, reemplazando los datos de placa, tengo que esto es 9000 partido en raíz de 3 por la tensión que era 208, si no me equivoco, sí, 208. ¿Y esto cuánto me va a dar aproximadamente? Voy a ver. Sería 9000, me falta un 0, partido en SQRT 3 por 208. Ya me va a dar aproximadamente una amplitud de 24. Recordemos que esto es fasor, así que en realidad podemos determinar el ángulo, que en realidad es el ángulo del factor de potencia. ¿Sí? Ya, así que esto de acá, yo lo voy a enmarcar. Entonces de aquí calculamos la corriente, así que continuemos con el cálculo de la pérdida CU. O sea, sería PCU, entonces sería
0.3 por 24.98 al cuadrado más 4.5 por 25. Y eso me va a dar aproximadamente 24.98 al cuadrado más 4.5 por 25. Entonces esta pérdida en total me dio aproximadamente 300. Sí, muy cercano a 300. Entonces, determinando, voy a escribir aquí para el orden determinando Pin. Obtengo que mi potencia de entrada va a ser Pout, que ya lo calculé, más las pérdidas rotacionales. Voy a escribir todo más las pérdidas CEU. Andrés, Así que perdona. aquí obtengo que esto. ¿Aló? ¿Si alguien Sí, habló? perdona. Dime. Sí, yo, José. Oye, en la ecuación que pusiste corriente A y A igual S partido raíz de 3 esa, ¿Mm? el 900 no sería 9000. Sí, sí, me había faltado agregarlo. Yo Ah, lo calculé bien con eso. Sí, sí, me había fijado. no, Sí, gracias. gracias. Ya, entonces de acá, esto de acá sería 7.2, o bueno, 7200, más las pérdidas rotacionales eran 500, creo. 500. Sí. Y las pérdidas CU300. Así que de acá obtenemos que esto vale 8000. Y, por lo tanto, la eficiencia, no lo había escrito con la otra, la eficiencia es igual a Pout partido en Pain, y esto va a ser igual a 7200 partido en 800, lo que me va a dar aproximadamente 800, 8000. Estoy pegado con aproximadamente 0.9. Y esa va a ser la eficiencia para la máquina. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Voy a agregar una página más porque me falta un ejercicio aún. Ya, lo último que me piden es el par aplicado por el impulsor primario. Y eso es lo que había comentado, que esto es justo antes de que, bueno, es justo antes de considerar, es justo al inicio de la máquina, o sea, justo la fuerza mecánica aplica o provoca la rotación, y esto lo considero justo en el PIN, ¿sí? Por lo tanto, eh, el par aplicado voy a determinarlo mediante esta expresión de acá, que sería entonces Pin igual a el torque aplicado más la velocidad de rotación. Así que voy a escribirla acá. Va a ser con respecto al Pin. Esto va a ser igual al torque aplicado por la velocidad de rotación. Así que aquí obtengo que el torque aplicado va a ser igual a Pin partido en esta velocidad. Pin lo calculé, me dio 8000. Y la velocidad de rotación, asumiendo que esto está en condiciones nominales, son 1200 RPM. Así que esto de acá sería 1200 por pi partido en 30. Y de aquí vamos a obtener que el torque aplicado es 8000 partido en 1200 por pi partido en 30. Y aquí obtenemos 63.62 Nm. Y ahí estaría. Sí, este es el anterior y este sería la C. ¿Ya hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí, más o menos. Ya, más o menos, ¿por qué? Tu,
¿Tú crees? No, no, lo que pasa es que no, a las máquinas sincrónicas no he estudiado mucho todavía. O sea, Ya, ya, bueno, pero, se entiende. pero los ejercicios así de prueba son como estos, ¿sí, no? De hecho, este entró en una prueba pasada. De hecho, entró en la prueba cuando yo di el ramo. Ya, qué bueno. Ya, pues. ¿Y de qué libro es este ejercicio? ¿O tú lo sacaste de la No sé, prueba? es que como entró en la prueba, no sé si lo sacó, no sé de dónde, no sé. Que yo tengo las pruebas, entonces, Ya. Ah, sí. no sé. El profe ahí tiene, yo no sé cuál sea la fuente, quizá el profe de su de cuando él mismo dio el ramo tendrá ejercicio, no lo sé. Ya. Pasemos al siguiente. Ya, este caso es distinto, no es de determinación de parámetros, así que eh, vamos a tratar de aplicar esos conceptos también acá. Ya, ahí podemos, igual podemos repasarlo un poco. De hecho, antes de comenzar, repasémoslo un poco. Cuando uno quiere determinar los parámetros de una máquina, o sea, determinación de parámetros, que después el ejercicio es sencillo, pero hay que entender esto igual. Determina, o pruebas, mejor, sí, la mejor forma de pruebas, máquina sincrónica. Bueno, en este caso, lo importante para determinar acá es la reactancia sincrónica, ¿sí? Como ya mencioné, la resistencia es generalmente muy pequeña, por lo tanto, las pruebas generalmente están enfocadas a determinar este parámetro. Aunque de todas formas hay una prueba que es sencilla, que se está aplicando en este ejercicio, que es para poder determinar cuánto vale la resistencia del devanado de estator de la máquina. Sí, pero eso podemos revisarlo. De hecho, creo que es la misma, bueno, es la misma que se aplica en el motor de inducción. Entonces, primero que todo, tenemos lo que sería eh, esta prueba de circuito abierto, donde lo que considera es que si tomamos el modelo de estator de la máquina, que sería este de acá, lo que se hace entonces es tomar este modelo y, claro, dejar abiertas las terminales de acá. ¿Sí? Eso por un lado es claro. Dejo abiertas las terminales y aplico medición de la tensión mientras voy subiendo gradualmente la corriente de campo. O sea, en esta prueba la máquina se deja con los terminales abiertos y la corriente de campo IF se aumenta gradualmente desde cero. ¿Y qué es lo que se obtiene acá? Bueno, si uno realiza esto y va tomando mediciones tanto de la corriente IF como de la tensión en terminales, uno lo que va a obtener es una curva característica, ¿sí? Que sería algo aproximadamente de esta manera, donde yo tengo la corriente IF, que obviamente se relaciona directamente con el flujo que se produce, y tengo la tensión en terminales, ¿sí? Acá se obtiene una curva que está relacionada con la curva de saturación, que sería algo como de este estilo, que mientras se aumenta mucho esto se satura y empieza entonces a generar este codo que está acá. Bueno, ¿qué pasa? Debido a que esto está en circuito abierto, la corriente que circula por acá, ya, tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Y si es igual a cero, eso implica que EA, que en realidad esto es EA, va a ser
igual a la tensión en terminales. Entonces la idea de esto es poder medir esta tensión en terminales. ¿Sí? Así que acá en realidad esto va a ser igual a EA. Ya. ¿Se entiende hasta acá, cierto? ¿Alguna duda con esta prueba? No se entiende. Ya. Y la otra prueba que se aplica es la prueba de cortocircuito. Prueba de cortocircuito, donde como bien, como el mismo nombre lo dice, lo que se hace es que esta máquina se cortocircuitea los terminales. O sea, acá dejo lo cortocircuiteo y bueno, mido en esta parte de acá amper, digo la corriente que circule. Así que aquí tengo la resistencia, la reactancia, y aquí va a ir circulando ahora sí una corriente IA. Y esto de acá es EA. Entonces de la misma forma que para el otro caso, bueno, se cortocircuitean los terminales, se aplica un cortocircuito en los terminales y F de igual manera se aumenta gradualmente desde cero. Desde cero. 0 amperes. Y de acá lo que se obtiene es lo que se denomina como curva característica del cortocircuito, que es una relación entre IF y la corriente IA, que en este caso de acá se cumple que es aproximadamente lineal, es mucho más lineal que la curva anterior. Ya. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, si yo si determino entonces a partir de esto los valores nominales de corriente y los valores nominales de corriente de IF, ¿cierto? E IA, y determino los valores nominales de, bueno, si tengo de IF, puedo obtener los valores nominales de EA, ¿cierto? Y a partir de estos valores que se obtienen, yo entonces puedo determinar una expresión para poder calcular la impedancia síncrona. Bien, entonces que a partir de esto, eh, si es que el motor no está conectado a ninguna carga, o sea, está con los terminales separados, o sea, sí, BF, por así decirlo, B de fase, la tensión de fase es igual a cero, entonces lo que obtengo es que la impedancia síncrona, que es aproximadamente RA al cuadrado más XS al cuadrado, va a ser igual a la tensión inducida partido en la corriente inducida. Y a partir de esto entonces puedo determinar la impedancia síncrona. Ahora bien, si no se tiene no se conoce, por ejemplo, eh, o no, perdón, sí, ya entonces de acá, yo sé que aproximadamente o en general XS es mucho mayor que RA. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Que aproximadamente la impedancia síncrona va a ser esta misma relación que está escrita acá, ¿cierto? O sea, si esto de acá lo considero que es muy grande, que es despreciable, entonces yo puedo hacer esta parte de acá igual a 0 y puedo determinar mediante esta prueba cuánto vale el valor nominal, por ejemplo, de la impedancia síncrona. Bueno, obviamente esta prueba tiene ciertas limitantes, por ejemplo, está relacionado con
quizás uno puede variar mucho la corriente de tal manera que llegue a esta parte que es de saturación, que es la que está marcada acá. Sí, aquí, bueno, yo marqué re mal, pero puede llegar uno a esta parte saturada de acá, lo que va a entregar obviamente errores de medición. Así que en realidad, cuando uno aplica esto, que es lo que se hace en la, por así decirlo, en la vida real, ¿cierto? Para poder determinar en los parámetros, si es que no existe el dato de placa de la máquina, puede existir errores de medición. Así que de todas formas, hay otras consideraciones más que se pueden aplicar, pero para este caso podemos asumirlo de esta manera. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido o no quedado muy claro? No, todo bien. Ya, bien. Ahora, dicho todo esto, ahora sí hagamos el ejercicio. Y a ver si esta cosa de acá. Bueno, aquí yo ocupé casi toda la página. Así que vamos a pasar a otra. Bien, entonces se realiza una prueba a un generador síncrono de 200 kVA, 480 volt y 50 Hz, conectado en I con una corriente de campo nominal, perdón, sí, está bien, de 5 amperes. Y se obtiene la siguiente información. Se obtiene que, ojo que está conectado en I, que la tensión VTCA, o sea, la tensión en los terminales para la prueba de circuito abierto es igual a 540 volts con una corriente nominal. El punto 2 dice que la corriente medida de línea para la prueba de circuito abierto es igual a 300 amperes con una corriente nominal de IF, ¿sí? O sea, los 5 amperes. Y el punto 3 me dice que cuando se aplica un voltaje de 10 volts CD en dos terminales, el valor de la corriente que circula es 25 volts en estado estable. Entonces me pide que encuentre los valores de la resistencia al inducido y la reactancia síncrona aproximada en ohm que se utilizaría en el modelo del generador en condiciones nominales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la resistencia. Resistencia del inducido, ¿sí? O la resistencia del devanado de estator. Ya. Bueno, me dice que cuando se aplica tensión en dos terminales, entonces recordemos que este motor está conectado en I, lo que quiere decir que aproximadamente, bueno, el modelo sería algo así, donde en este caso, en cada fase, ¿cierto? Tendría, esto si fuese el modelo completo, tendría la tensión inducida por fase, esta es EA, y en cada terminal, bueno, tengo entonces una resistencia y la reactancia síncrona, ¿sí? Algo así sería, si estuviese conectado en estrella. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Voy a dibujar esto un poquito mejor. ¿Qué me está diciendo? Bueno, que yo tomo dos terminales, los conecto a una fuente y esta fuente lo que hace es que circule una corriente, bueno, esta fuente es de 10 volts, y lo que provoca es que circule una corriente de... ¿Me dice, cierto? Ya, bueno, me equivoqué porque se escribió 25 volts, pero bueno, es 25 amperes, ¿ya? 25 amperes. Bien, de acá vamos a simplificar un poco esto porque en realidad no necesito la consideración de la extensión inducida. Así que, ¿cómo me quedaría el modelo un poco más simplificado? Bueno, sería algo solamente como esto, donde aquí yo conecto la fuente de 10 volts. Esto queda abierto.
Y si está en estado estable, lo único que se mide acá sería la resistencia, ¿cierto? Así que aquí, si se fijan, se generó un circuito que es de esta manera, donde circula esta corriente. Por lo tanto, esta de acá llamémoslo BDC. Para este caso de acá, yo puedo aplicar, bueno, la ley de Kirchhoff, bueno, ley de Ohm en realidad, súper sencillo. Y yo sé que BDC va a ser igual a la corriente que circula por 2 veces la resistencia. Y como me piden cuánto vale esta resistencia, lo que tengo que hacer es solamente determinar, despejar acá. O sea que RA va a ser igual a BTC partido en 2 por la corriente. Y estos valores los tengo todos. Esto sería 10 Andrés, ¿por partido. qué las resistencias son iguales? Porque lo que pasa es que se asume que los devanados tienen el devanado trifásico en cada fase, eh, la construcción es la misma, ¿sí? O sea que se asume que en cada devanado, tanto la resistencia como las reactancias tienen que ser iguales, porque obviamente esto así, de esa manera se asegura que haya estabilidad en el sistema trifásico, ¿cierto? De esa misma manera uno puede lograr trabajar con modelos que son solamente de una fase, porque se asume que se cumple para cada una, ¿sí? La idea es que el sistema trifásico esté balanceado, ¿sí? En realidad por eso se asume que tanto RA como las reactancias síncronas son iguales en cada fase, porque así debiese ser en cada devanado. Igual yo imagino que en la vida real tienen que haber pequeñas diferencias, pero todo tiene que ser, bueno, lo ideal es que fuese todo igual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, sí, esto sí. se asume para cualquier tipo de ganado trifásico, de todas formas. También se cumple para el caso de la máquina de inducción. De hecho, esta misma prueba se puede hacer en la máquina de inducción, ya que en realidad el devanado de estator son similares. O sea, en principio, porque hay muchas formas de hacer devanado. Sí, en principio es similar. Bueno, esto de acá sería 2 por 25. ¿Estará bien este valor? No me acuerdo. 25. Y esto me va a dar aproximadamente que esto vale 0.2 ohm. Ya estaría la resistencia al inducido. Ahora pasemos a determinar cuánto vale la reactancia. Reactancia síncrona. Bien, ¿cómo la calculo? Bueno, voy a ocupar esta expresión que está acá, que es que la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado va a ser igual a EA partido en IA. ¿Sí? Donde estos valores son los nominales, pero son los que se obtuvieron mediante las pruebas. En este caso lo voy a hacer completo porque tenemos el dato de resistencia, ¿sí? Pero como ya se mencionó, una buena aproximación podría ser únicamente calculando la reactancia síncrona con este cociente entre la tensión y la corriente. Así que, bueno, si se fijan, se obtuvo en el punto 1 que la tensión que se midió en los devanados, en la salida, ¿cierto? Es de 540 volts, ¿sí? Con la corriente nominal. Pero como esto de acá está en conexión estrella, lo que se midió, voy a copiar esto de acá. De todas formas, este mismo modelo me sirve. Eh, bien, este mismo modelo de acá me va a servir. Para el caso de la tensión, como esto de acá están conectados en, en estrella, la medición se hizo de esta manera. O sea, aquí se puso un voltímetro y se midió lo que está entregando. Por lo tanto, si yo quiero obtener este valor que es
el EA, o sea, la tensión inducida, lo que tengo que hacer es determinar la tensión de fase. Por lo tanto, EA va a ser igual a, porque recordemos que en esta prueba EA es igual a la tensión de fase que se mide en los terminales. Por lo tanto, EA va a ser igual a BT, ¿sea? O sea, la que se midió. ¿Ok? Sí, dime, Perdón que te interrumpa. dime. El Zoom lo tienes por una hora, ¿cierto? Que te tiene un minuto. No, no, Por no, eso, tengo Zoom full. ahora tienes. Ah, full Sí, Zoom, ok. ya. Eh, ya, entonces de acá EA va a ser igual a la tensión de fase, o sea, sería BTCA, que es la medición partido en raíz de 3. Así que esto de acá va a ser igual a 540 partido en raíz de 3. Y esto de acá va a ser 540, una partido en SQR 3. Va a ser aproximadamente 311.77. Y la corriente ya, en este caso, como está en conexión estrella, es la misma, ¿cierto? La corriente no va a cambiar. Por lo tanto, en este caso IA va a ser igual a ILSC, que es la que se midió en la prueba de cortocircuito, que vale 300. Así que esta vale 300. Así que de acá lo que tenemos es que, por lo tanto, la raíz de esto de acá va a ser igual a IA partido en IA. Y de acá entonces obtenemos que eh, la reactancia síncrona tiene que ser con todo este término al cuadrado menos RA al cuadrado partido en, o bueno, la raíz de esto, ¿cierto? Para poder despejarlo correctamente. Así que esto es XS. Y acá tenemos los 311.7 partido en 300, todo esto al cuadrado, menos, ¿esto cuánto valía? 0.2. Ya, ¿y cuánto que se obtiene de acá? Es SQRT. Esto es 311.7 partido en 300 menos 0.2 al cuadrado. Ya. Y de acá entonces se obtiene que la reactancia síncrona aproximadamente es 1.02. Y ahí estaría el ejercicio. O sea, de aquí yo ya puedo realizar el modelo, generalmente de una fase, porque es mucho más sencillo trabajar así. Y yo entonces conozco este parámetro y este, RA y XS. Y ahí estaría. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. ¿Ya? ¿Qué tan diferente sería si fuera una conexión delta? Lo único que cambiaría sería la medición de, bueno, si fuese una conexión delta, tendríamos que en conexión delta tendríamos esto así, de esta manera, donde acá tendríamos la tensión inducida. Y la única diferencia es que si yo estoy midiendo acá, estoy realizando las pruebas, cuando yo mida tensión, la tensión
BT de la prueba CA va a ser igual a la tensión EA, ¿cierto? Porque como es en delta, estas tensiones, la tensión de fase son iguales. En cambio, lo único que cambiaría sería el tema de las corrientes. Pues en este caso, la corriente que se está midiendo, la corriente L de la prueba de cortocircuito, ya no va a ser igual a la corriente porque la corriente que se mide va a estar circulando por acá y las corrientes de fase son estas de acá, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso de acá va a ser igual a todo acá sería IA por raíz de 3, ¿sí? No, por raíz de 3. ¿Está bien esto? No, uy, no me acuerdo de la relación de las corrientes de línea acá. Es menor. En el caso delta, la corriente de fase era menor o mayor que la de línea, no me acuerdo. No, tampoco me acuerdo. Sí, bueno. Qué mala no acordarse algo así tan simple. Entonces, corrientes voy a buscar mejor para no de fase y línea. Bueno, cualquiera le paso, ¿no? Entonces veamos esto, a menos de que alguien tenga la respuesta, yo no me acuerdo. Si alguien tiene la respuesta y la puede decir, ahí nos salvamos de esta parte. ¿Ayudantía doble? No, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? No, dijo que era ayudantía doble. Uy, yo no sabía. Bueno, si les dijo eso, yo no lo había pensado como doble. No, uy, no sé. No, yo nunca lo planteé como una ayudantía doble. Pero de todas formas, si es que faltan cosas, lo puedo subir. Así que voy a conversar con él para saber eso. Y el resto, eh, lo subo de manera. Pues la materia era hasta CA. Bueno, quizás falta hasta acá. Bueno, quizás falta más ejercicio de motor de inducción. La verdad es que no lo pensé como ayudantía doble. Bueno, ahí de todas formas, ahí vemos qué hacemos. Acá está la relación de las corrientes. Así que en este caso de acá, eh, la corriente que se mide, que sería la IL en CC, va a ser raíz de 3. Y como lo había puesto al principio, estaba bien. La corriente ya, ¿sí? Ahí estaría. Así que esto de acá, never forget. Uno no se le puede olvidar de estas cosas. Así que no se me olvide. Sí, nunca más. Hay que tener, mira, es súper sencillo memorizarlo porque en realidad es contrario a la tensión. Bueno, yo la de la tensión me la sé de memoria, pero en este caso la corriente es lo contrario a la tensión. Porque la tensión de línea es mayor que la de fase en la conexión estrecha. Ya, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Una última cosa, Andrés. Sí, dime. Yo te había mandado un correo hace un tiempo. ¿Te acuerdas que tú subiste una evaluación de esta, ¿cómo se llama? Formativa Ya, de los motores asincrónicos de inducción? ya, sí. Y me respondiste que no la habías resuelto todavía. Tienes el resultado, lo que pasa es que no pude hacer esa evaluación, entonces ni siquiera la vi. Ah, ya. A ver, ya voy a dejar de compartir. Ya, si no hay más dudas, los demás están libres.